El Che se sienta atado en un banco de una escuela en ruinas. Le sangra la pierna. Afuera, los soldados discuten. Dentro, ya lo sabe. Este es el fin. Temido en 3 continentes, pero ahora no le espera ninguna revolución. Solo una bala. Su rostro se volverá legendario. ¿Pero la verdadera historia? Un fracaso fatal, fotografiado como advertencia. Su sueño murió en lo profundo de la selva. Antes de la barba, antes de la boina, antes de las balas, estaba Ernesto. Ernesto Guevara nació en 1928, en Rosario, Argentina, en una familia de clase media con valores liberales e izquierdistas. Padeció asma toda su vida, pero eso no le impidió llevar su cuerpo al límite, nadando, haciendo senderismo y jugando al rugby con una voluntad inquebrantable. Su mente era igual de intensa. Devoró libros de filosofía, política y literatura. Marx, Lenin, Freud, Neruda, Sartre. No solo sentía curiosidad, sino sed de respuestas. Inicialmente, estudió medicina, especializándose en dermatología, pero algo siempre lo impulsaba más allá de la clínica. En 1951, con tan solo 23 años, emprendió un viaje en motocicleta por Sudamérica con su amigo Alberto Granado. Lo llamaron una aventura, pero se convirtió en un despertar político. En los Andes, vio a pacientes de lepra abandonados por el Estado. En Chile, a mineros que trabajaban como esclavos. En Perú, a indígenas tratados como invisibles. Y en Colombia, la violencia arraigada en la desigualdad. Lo que vio, lo quebró y lo moldeó. Empezó a creer que el sufrimiento de Latinoamérica tenía una sola raíz: el control extranjero, especialmente de Estados Unidos. El imperialismo, concluyó, era la verdadera enfermedad. Para cuando llegó a Guatemala y presenció un golpe de Estado respaldado por la CIA contra un gobierno elegido democráticamente, su camino estaba marcado. Se acabó la medicina. Se acabó la observación. Solo la acción. En 1955, el destino lo presentó a Fidel Castro en la Ciudad de México. Hablaron durante horas. Ambos deseaban la revolución. Ambos creían en la lucha armada. El Che se unió al movimiento de Fidel no como médico, sino como soldado. Ya no se trataba de curar, se trataba de luchar. Y desde ese momento, Ernesto Guevara se fue. Nació el Che. En noviembre de 1956, el Che Guevara zarpó de México con Fidel Castro y otras 80 personas a bordo de un destartalado barco llamado Granma. Su destino, Cuba. Su misión, la revolución. El desembarco fue un desastre. Pantanos, emboscadas y ataques aéreos diezmaron sus filas. Solo 12 hombres sobrevivieron. Pero entre ellos estaba el Che. El médico argentino rápidamente se convirtió en algo completamente distinto: un comandante guerrillero. En las montañas de la Sierra Maestra, el Che se ganó una reputación de disciplina, resistencia y eficiencia implacable. Entrenó a campesinos, impuso códigos estrictos y dirigió emboscadas contra las fuerzas de Batista. No solo curaba heridas, sino que ordenaba ejecuciones de traidores y enemigos. Para algunos, se convirtió en un símbolo de valentía, para otros, de crueldad. Pero una cosa era segura: obtuvo resultados. Para 1959, lo imposible había sucedido. El dictador corrupto Fulgencio Batista huyó de Cuba. La revolución había triunfado. Fidel Castro se convirtió en el rostro del nuevo régimen, pero el Che Guevara era su alma. Se le asignaron cargos importantes: director del Banco Nacional, ministro de Industria. Se reunió con Jrushchov en Moscú, habló en las Naciones Unidas y viajó por el mundo como embajador revolucionario de Cuba. Pero el Che nunca se sintió cómodo detrás de un escritorio. La burocracia lo aburría. El papeleo lo sentía como una derrota. No tenía paciencia para las reformas lentas ni los juegos políticos. A pesar de su fama, seguía inquieto. Quería exportar la revolución,
no dirigirla. Y así, en 1965, sin previo aviso ni ceremonia, el Che desapareció. No hubo despedida para el pueblo cubano. No hubo despedida televisada. Dejó atrás su cargo en el gobierno, su uniforme, su esposa y sus 5 hijos. Porque el Che Guevara no vino a Cuba a gobernar. Vino a encender fuegos. Y ahora estaba listo para encender otro. El Che Guevara era más que un luchador. Era un pensador. Tras el fusil y las botas de combate, se escondía un hombre obsesionado con la filosofía, la economía y la ideología. Para el Che, la revolución no se trataba solo de cambiar quién ostentaba el poder. Se trataba de cambiar al pueblo mismo. Soñaba con forjar un nuevo tipo de ciudadano, el hombre nuevo. Alguien que abandonara los deseos egoístas y abrazara el deber colectivo. Una persona que trabajara no por un salario, sino por la satisfacción moral. En la Cuba posrevolucionaria, el Che impulsó la realización de ese sueño. Como ministro de Industria y posteriormente como presidente del Banco Nacional, impulsó reformas radicales. Se nacionalizaron las fábricas, se redistribuyó la tierra, se eliminaron las empresas privadas, rechazó los incentivos capitalistas, creyendo que corrompían el alma. En cambio, promovió el trabajo voluntario. Se animaba, o se esperaba, a la gente a trabajar largas jornadas, incluso los fines de semana, sin paga. El propio Che dio ejemplo. Pasaba los domingos cortando caña de azúcar o transportando semece junto a los trabajadores. Creía que el sacrificio era noble, que las dificultades eran necesarias para purificar la sociedad. Pero los resultados fueron preocupantes. Sin recompensas materiales, la productividad disminuyó. Los trabajadores se desmoralizaron. Los productos básicos desaparecieron de los estantes de las tiendas. La economía cubana, ya frágil, se tambaleó aún más. El Che atribuyó los fracasos a las persistentes actitudes capitalistas. Creía que la gente aún no se había transformado espiritualmente. Sus críticos, incluso dentro de la revolución, decían que estaba desfasado, un idealista que imponía su filosofía a la realidad. Fidel Castro, más pragmático, comenzó a inclinarse por el modelo soviético, uno que permitía algunos incentivos materiales y reconocía las limitaciones económicas. Esto creó una tensión silenciosa entre ambos. El Che veía a los soviéticos como burocráticos, incluso hipócritas. Creía que el socialismo tenía que ser puro, o se pudriría desde dentro. Para el Che, la revolución no era una meta, era una lucha constante, espiritual y económica. ¿Y si el pueblo sufría? Eso era parte del camino. En su mente, el sufrimiento no era un fracaso, era una prueba de fe. El Che no estaba construyendo prosperidad, estaba construyendo convicción. Tras el triunfo en Cuba, el Che Guevara no descansó. La victoria no lo había satisfecho, solo había profundizado su ansia. Creía que la revolución cubana era solo el comienzo, una chispa que podría encender movimientos de liberación en todo el mundo. ¿Su próximo campo de batalla? El corazón de África, el Congo. En 1965, el Che llegó silenciosamente a la recién independizada, pero profundamente inestable, República Democrática del Congo. El país se tambaleaba por la explotación colonial, el caos interno y el reciente asesinato de su primer ministro, Patrice Lumumba, un hombre al que el Che admiraba profundamente. Para el Che, el Congo era terreno fértil para la revolución. El pueblo había sido oprimido, el gobierno era corrupto, y ya había una rebelión en marcha. Pero cuando conoció a los combatientes en el terreno, la realidad lo golpeó con fuerza. Las guerrillas congoleñas estaban mal entrenadas, eran indisciplinadas y, a menudo, desinteresadas en la ideología. Muchas estaban motivadas por la lealtad tribal, no por el socialismo global. El liderazgo estaba fragmentado, la comunicación fallaba constantemente, los suministros escaseaban y las armas eran poco fiables.
El Che había traído un pequeño grupo de combatientes cubanos para apoyar la causa, pero incluso ellos tuvieron dificultades. Él mismo enfermó repetidamente. Su asma crónica empeoró en la húmeda selva. Los mosquitos transmitían la malaria. La barrera del idioma generó desconfianza. Y lo peor de todo, muchos lugareños veían al Che y a sus cubanos no como liberadores, sino como forasteros. Día a día, la esperanza se desvanecía. La disciplina se erosionaba. Su sueño de unir a los revolucionarios africanos bajo una sola bandera antiimperialista se desintegró. A finales de año, estaba claro, la misión había fracasado, estrepitosamente. El Che se retiró en secreto, desilusionado y físicamente destrozado. Fue su primera derrota real. No una derrota por balas, sino por desorganización, choque cultural y exceso de confianza. Sin embargo, incluso mientras se alejaba cojeando del Congo, la fe del Che en la revolución no se debilitó. Al contrario, se fortaleció. Para él, el fracaso en África no fue el final, fue una lección, un recordatorio brutal y doloroso de que la ideología por sí sola no bastaba. Pero no había terminado. Todavía no. Otra lucha lo llamaba. Y esta vez apuntaría más cerca de casa. Mientras el Che Guevara soñaba con levantamientos globales y guerras en la selva, los vientos políticos en La Habana cambiaban. Cuba, rodeada de potencias hostiles y con una necesidad desesperada de recursos, se acercaba a la Unión Soviética. La URSS ofrecía petróleo, armas, alimentos y legitimidad internacional. A cambio, esperaba una cosa: alineamiento. Obediencia a su estrategia global, pero el Che Guevara nunca se alineó. Veía a los soviéticos con recelo. Para él ya no eran verdaderos revolucionarios, eran burócratas trajeados, más interesados en los juegos de poder de la Guerra Fría que en la liberación genuina. Consideraba su intervención en África y Asia no como solidaridad, sino como manipulación. En discursos y escritos, los denunció, acusando a Moscú de imperialismo disfrazado, una dura acusación de un supuesto aliado. Este desafío no pasó desapercibido. Fidel Castro caminaba por la cuerda floja. Cuba dependía en gran medida del apoyo soviético. La isla seguía amenazada por Estados Unidos y el embargo estaba estrangulando su economía. Lo último que Fidel necesitaba era que su segundo al mando buscara pelea con su único salvavidas. A puerta cerrada, la tensión crecía. El Che quería exportar la revolución, a cualquier parte, a todas partes, sin importar el riesgo. Fidel quería consolidar el poder y mantener a Cuba a flote. Los fracasos económicos y la terquedad política del Che lo hicieron cada vez más difícil de manejar. Algunos dentro del gobierno comenzaron a verlo como un lastre, y así, discretamente, se tomó una decisión. En 1965, el Che desapareció de la vida pública. La historia ficticia oficial fue que se había ido al extranjero a luchar contra el imperialismo, pero no hubo despedida pública. Ninguna despedida. Silencio. Solo silencio. Algunos historiadores creen que esta desaparición no fue solo decisión del Che, sino un exilio estratégico alentado, o incluso orquestado, por Fidel y sus asesores. Era mejor dejar que el incansable revolucionario continuara sus guerras en el extranjero, que permitir que fomentara la división en casa. Al final, la ruptura del Che con los soviéticos no fue solo ideológica, fue personal. Lo aisló de la misma revolución que ayudó a crear, y sentó las bases para el capítulo final de su vida. Una lucha solitaria, en tierra extranjera, sin un imperio que lo protegiera. En 1966, el Che Guevara resurgió con un nuevo nombre, Ramón. Había desaparecido su barba, llevaba el pelo corto, llevaba documentos falsos y una silenciosa determinación. Su destino, Bolivia, una nación que creía madura para la revolución. El Che tuvo una visión. Bolivia sería el epicentro de un levantamiento continental
que se extendería por Latinoamérica como un reguero de pólvora. El terreno era ideal para la guerra de guerrillas, densas selvas, escarpadas montañas. Los campesinos eran pobres y oprimidos, el gobierno frágil e impopular. En teoría, parecía perfecto. Pero el Che había malinterpretado el panorama político, cultural y estratégico. Los campesinos con los que contaba no se unieron a él. La mayoría ni siquiera entendía quién era ni qué quería. Muchos estaban aterrorizados. Otros lo delataron. La idea de un revolucionario internacional al frente de su lucha les parecía extraña y peligrosa. Su pequeña fuerza guerrillera, compuesta por cubanos y algunos reclutas bolivianos, estaba plagada de problemas. Los suministros escaseaban. La atención médica era inexistente. La comunicación con La Habana, crucial para el reabastecimiento y el apoyo, se interrumpió pronto. ¿Y el enemigo? Mucho más fuerte de lo esperado. El ejército boliviano, con la ayuda de los boinas verdes estadounidenses y agentes de la CIA, comenzó a rastrear los movimientos del Che. Entrenaron unidades de élite de Rangers específicamente para cazarlo. La vigilancia aumentó. La inteligencia se intensificó. El cerco comenzó a cerrarse. En combate, el Che resultó herido. Su asma empeoró. Empezó a toser sangre, apenas capaz de marchar. Sus combatientes estaban cansados, desilusionados y hambrientos. La moral se desplomaba. Para septiembre de 1967, su grupo se había reducido a menos de 20 hombres. Muchos habían muerto, otros capturados. Vagaban por la selva como fantasmas, perseguidos, enfermos y desesperados. El hombre que una vez simbolizó la fuerza revolucionaria era ahora una sombra que se desvanecía, cojeando por la naturaleza boliviana, escondiéndose de las mismas personas a las que esperaba inspirar. Pero incluso mientras los muros se cerraban, el Che nunca se rindió. Escribió en su diario, dio órdenes. Creía que incluso en el fracaso, su ejemplo perduraría. Porque para el Che Guevara, el martirio no era una tragedia, era estrategia. Y a medida que se acercaban las batallas finales, parecía saberlo. Bolivia no sería su victoria, sería su tumba. La imagen del Che Guevara hoy es casi mítica, pintada en murales, usada en camisetas, invocada en protestas desde París hasta Palestina. Para muchos, representa la pureza, la rebelión y el coraje moral. Pero el verdadero Che no era solo un símbolo, era un soldado. Y como cualquier soldado en una revolución, sus manos no estaban limpias. Tras la victoria de la Revolución cubana en 1959, el Che fue puesto a cargo de la fortaleza de la Cabaña en La Habana, un antiguo bastión militar convertido en tribunal revolucionario. Allí, cientos de presuntos enemigos de la revolución fueron detenidos. Exoficiales de Batista, informantes de la policía, disidentes políticos y cualquiera acusado de colaborar con el antiguo régimen. El Che presidió juicios rápidos, severos y, a menudo, inapelables. Algunos fueron declarados culpables de crímenes brutales. Otros quedaron atrapados en el caos de un nuevo régimen que buscaba el orden a través del miedo. Las estimaciones varían, pero entre 150 y 500 personas fueron ejecutadas bajo su mando. Para el Che, esto no era crueldad, sino necesidad. Creía que la revolución se pudriría si mostraba debilidad. Un revolucionario debe convertirse en una fría máquina de matar, escribió una vez. Para él, la justicia debía ser revolucionaria, rápida, decisiva e implacable. Sus defensores afirman que actuó dentro de la lógica de la guerra, que en cualquier conflicto armado, especialmente uno contra una dictadura, tales acciones son trágicas pero necesarias. Argumentan que el Che vivió según sus principios y nunca pidió a otros que hicieran lo que él mismo no haría. Pero sus críticos ven algo más oscuro. Lo llaman fanático, un hombre que idealizaba la violencia. Un asesino con boina, enmascarado por el idealismo. Esta dualidad define el legado del Che.
Era a la vez romántico y realista, un sanador que abrazó la muerte, un médico que eligió la pistola en lugar del bisturí. En vida, era inclasificable, demasiado idealista para los pragmáticos, demasiado violento para los pacifistas. Pero en la muerte, algo extraño ocurrió. Se volvió más fácil de amar, más fácil de perdonar, más fácil de mitificar. Los defectos se difuminaron, la sangre se borró en el recuerdo, porque los héroes muertos no pueden contradecirte, y los símbolos, a diferencia de los hombres, no se equivocan. Para octubre de 1967, la revolución del Che Guevara. Ningún sueño se derrumbaba. Sus combatientes estaban dispersos, su cuerpo estaba debilitado por el asma, el hambre y la fatiga. El ejército boliviano, entrenado y apoyado por la CIA, se acercaba. El 8 de octubre, en lo profundo de la selva de la Quebrada del Yuro, el Che y sus últimos compañeros fueron emboscados. Se desató un tiroteo. El Che intentó huir, pero recibió un disparo en la pierna. Sangrando e incapaz de correr, se rindió. Su fusil se encasquilló. Su pistola no tenía balas. Su revolución, en ese momento, había terminado. Lo llevaron al cercano pueblo de La Higuera, un lugar remoto con caminos de tierra, casas dispersas y una pequeña escuela. Allí lo encerraron en un aula vacía con piso de tierra y paredes de madera. Tenía las manos atadas. Sus captores, soldados bolivianos, montaron guardia nerviosos. Durante 24 horas, el Che esperó. Estaba herido, exhausto, pero sereno. Habló con desafío. No pidió compasión. Cuando un soldado se burló de él, el Che supuestamente respondió: «No dispares. Soy el Che Guevara, y valgo más vivo que muerto». Pero su destino ya estaba decidido. Las autoridades bolivianas, presionadas por la CIA, temían un juicio público. Temían que usara el tribunal como escenario, como Fidel lo había hecho en su día, para inspirar a otros. En la mañana del 9 de octubre, un joven sargento boliviano llamado Mario Terán fue elegido para llevar a cabo la ejecución. Dudó. El Che lo miró a los ojos y dijo: «Sé que has venido a matarme. Dispara, cobarde. Solo vas a matar a un hombre». Terán disparó varias veces. El Che recibió impactos en los brazos, las piernas y finalmente en el pecho. Sin venda en los ojos, sin últimas palabras más allá de ese desafío, sin juicio, sin espectáculo, solo sangre en el polvo. El cuerpo del Che fue atado al tren de aterrizaje de un helicóptero y trasladado a un hospital cercano en Valle Grande. Allí se exhibió a la prensa, prueba de que el infame revolucionario estaba muerto. Sus ojos permanecieron abiertos, su expresión inquietantemente serena. Pero al matarlo, despertaron el mito. Porque el Che Guevara no necesitaba una tumba para seguir viviendo. Solo necesitaba una fotografía y una causa. Tras la ejecución del Che Guevara en el pueblo boliviano de La Higuera, su cuerpo fue trasladado en avión a la cercana ciudad de Valle Grande, atado al tren de aterrizaje de un helicóptero militar. Los soldados colocaron su cadáver sobre un fregadero de hormigón en la lavandería de un hospital local, con el torso desnudo, los ojos inquietantemente abiertos, con las heridas de bala a la vista. Debía ser una advertencia, un mensaje al mundo. El rebelde había muerto, la revolución extinguida. Se convocó a periodistas, fotógrafos y funcionarios para que presenciaran la prueba. Los flashes estallaron. El cabello largo, la barba y la mirada abierta del Che le daban un asombroso parecido con las representaciones religiosas de Jesús. Incluso quienes lo odiaban se sorprendían de su aspecto sereno, como un hombre que sabía que se había convertido en algo más que un mortal. El ejército boliviano exhibió el cuerpo, desesperado por proclamar su victoria. Incluso le cortaron mechones de cabello y le arrancaron las manos para su identificación. El cadáver fue enterrado en una tumba secreta, en un lugar desconocido. Pero si esperaban silenciar el espíritu revolucionario, se equivocaron de cálculo. Las imágenes que publicaron
el rostro ensangrentado pero sereno del Che, provocaron algo inesperado. En todo el mundo, renació no como un hombre, sino como un símbolo, un mártir, un mito. La muerte del Che, como su vida, se volvió política. Manifestantes en Europa portaron su foto. Movimientos guerrilleros de África a Asia usaron su nombre. Sus escritos se convirtieron en escritura revolucionaria. Y entonces llegó la paradoja. El agitador anticapitalista se convirtió en una marca global. Su rostro, grabado en rojo y negro, adornaba camisetas, tazas de café, pósteres y alfombrillas de ratón. Los diseñadores de moda lo adoptaron. Las bandas de rock lo acogieron con los brazos abiertos. Los adolescentes llevaban su imagen sin conocer su historia. La ironía era densa. Un hombre que rechazaba el consumismo ahora lo alimentaba. Pero el mito se había escapado de control. El Che Guevara, el hombre imperfecto y complejo, había muerto. Pero el Che, la idea, la mirada desafiante, el puño cerrado, el símbolo de la resistencia, nunca moriría. Porque las leyendas no necesitan países, no necesitan fronteras, solo necesitan fe. Y en Valle Grande, mientras la sangre se secaba en el suelo de cemento, nació una leyenda. Entonces, ¿quién fue el Che Guevara? ¿Un luchador por la libertad? ¿Un fanático? ¿Un héroe con las manos manchadas de sangre? ¿O un asesino con nobles intenciones? Su legado sigue siendo uno de los más debatidos de la historia moderna. Para millones, es un santo de los oprimidos, un símbolo de valentía frente al imperio. Un hombre que abandonó la comodidad, los privilegios y el poder para luchar, primero en Cuba, luego en el Congo y finalmente en Bolivia, no por beneficio personal, sino por una visión global de justicia. Lo ven como un verdadero creyente, alguien que vivió lo que predicaba, que se negó a ceder, incluso cuando eso significaba una muerte segura. En un mundo de cinismo político, el Che era puro, implacable, disciplinado y abnegado. Pero para otros, era algo más oscuro. Un ideólogo peligroso que creía tan profundamente en su propia rectitud que justificaba ejecuciones sin juicio. Quien dirigió la propaganda cubana. Lugares donde los enemigos de la revolución, reales o presuntos, fueron alineados y fusilados, que rechazaron la negociación política a favor de las armas, incluso cuando el costo fue vidas civiles e inestabilidad nacional. Estos críticos no ven a un mártir, ven a un fanático, un hombre cuya visión inflexible no dejó espacio para la disidencia ni para la misericordia. Sus defensores argumentan que tuvo que ser despiadado, que en la revolución no hay término medio. Sus detractores argumentan que el idealismo ciego puede ser tan destructivo como la tiranía. En realidad, el Che Guevara era ambas cosas. Era un hombre de principios profundos, pero también profundamente defectuoso, valiente y brutal, compasivo y frío. Creía en la acción por encima de la retórica, en hacer en lugar de discutir. No esperó el cambio, lo persiguió en la selva, a través de continentes, hasta que lo mató. Su legado no es limpio, no es simple, pero es poderoso. El Che Guevara se convirtió en más que un hombre, se convirtió en un espejo. Algunos ven justicia, otros ven violencia. Algunos ven un salvador, otros una advertencia. Y quizás ese sea el punto. Las leyendas no responden preguntas, nos obligan a hacerlas. El Che Guevara no murió en la gloria, no cayó en un campo de batalla rodeado de camaradas, con pancartas ondeando y canciones en el aire. Murió en silencio, en una escuela sucia, en un pueblo boliviano olvidado, herido, capturado y solo, traicionado por los mismos campesinos que esperaba liberar. No hubo discursos, ningún grito de guerra final, solo un soldado con mano temblorosa y órdenes de acabar con él. Pero en esa choza fangosa, algo extraño sucedió. Mataron al hombre y dieron origen al mito.
El cuerpo del Che fue enterrado en secreto, pero su imagen resurgió del suelo de la selva, no como carne y hueso, sino como símbolo, como recuerdo, como fuego. Porque los símbolos no se pudren, las leyendas no sangran, sobreviven a las balas, sobreviven a la política, se convierten en lo que la gente necesita que sean. Para algunos, sigue siendo un faro de desafío, para otros, una advertencia sobre el idealismo que se ha excedido. Pero una cosa es segura, el revolucionario murió. Pero el ícono nunca lo hizo, y en cada protesta, cada rebelión, cada sueño susurrado de justicia, el Che sigue de pie, observando.